Hola alumnos, bienvenidos a la clase de electrónica digital, en este caso la clase 6, donde vamos a estar en la segunda parte del concepto de estructura, comportamiento, análisis y diseño de un sistema de electrónica digital. Mi nombre es Fernando Bernari, soy licenciado en sistemas, profesor universitario. En esta clase vamos a ver el tema de la lógica binaria, las operaciones lógicas con variables. Las operaciones lógicas, como vemos aquí en el recuadro, las más típicas y conocidas son la operación lógica igual, que es la de idéntico, la no de negación, OR o lógico, el AND, el NOR, el NAND, que es el y negado, el XOR o exclusivo, y el XNOR. Básicamente una operación lógica sobre valores de ciertos o falsos, sea de verdad o de falsedad, asigna un valor al resultado de estos valores que generalmente son entradas. Y de acuerdo a la función, operación que vamos a usar, vamos a tener una salida. Si por ejemplo tuviéramos una situación como la que se muestra en la pantalla, donde tenemos un techo que el sistema tiene que desplegar, eh, donde es un sistema automático que va a tener en cuenta con el anemómetro, va a tener en cuenta el viento, y va a tener también un sistema crepuscular que va a detectar si hay, digamos, luz o ausencia de luz. Aquí tenemos los dibujitos, ¿sí? Básicamente un sistema que haga un control de un toldo en la cafetería mediante operaciones lógicas. ¿Qué va a tener en cuenta? Entonces va a tener en cuenta con el anemómetro que haya viento o no, y un sensor crepuscular. Y para el caso de nuestro ejemplo, podemos establecer como unas premisas, por ejemplo, que el toldo se extienda cuando sea de día, que mientras luzca el sol y que no haya viento. Entonces hablamos nuestra tabla de verdad falsedad con esas consignas, ¿sí? Si es de día, verdadero o falso, si hay sol, si hay viento, y la acción sobre el toldo. En este caso, para este ejemplo, debe ser de día, pero no solo que sea de día, sino que también haya sol, que no haya viento, por eso decimos que el viento sea igual a falso. En este caso, el resultado va a ser toldo desplegado. Cuando tenemos la función igual, eh, el resultado de aplicar esta función, si ese sería el resultado a aplicar esta función, bueno, obtiene un valor idéntico. En este caso, si el valor de entrada es 1, el valor de salida va a ser 1, y si el valor es 0, va a ser 0. En este caso, este ejemplo, podríamos decir que es más parecido, o en una ciudad, un sensor crepuscular, que cuando es de noche, el valor de verdad sea 1, por lo tanto la salida es 1, es decir, las luces encendidas. De día el valor es 0, por lo tanto las luces estarían apagadas, 0. ¿Cómo se representa? Bueno, básicamente eh, tenemos este circuito eléctrico donde el, si la entrada está, digamos, el circuito no está cerrado, la salida obviamente no va a tener un valor de verdad, un valor falso. Por el contrario, si cerramos, es decir, la entrada va a ser igual a 1, la salida va a ser 1, que es lo que se representa en esta tabla. A su vez podemos representar gráficamente esto con este símbolo. Este triángulo representa esa relación, ¿sí? El valor que venga acá si es un 0, la salida va a ser un 0, si viene un 1, la salida es un 1. En cuanto a la función no, eh, se representa en tabla de verdad, significa que es el valor opuesto. Si viene un 1, la salida es 0 y viceversa. ¿En qué situaciones podemos entonces hablar de esto?
tenemos el siguiente caso. Por ejemplo, si tenemos un detector de metales, podemos decir que básicamente se produce un valor contrario si estamos en presencia de digamos, un individuo que está transportando un metal, se nos da que es verdadero 1, la salida va a ser un 0, o sea, una acción de que no permita pasar, digamos. Y viceversa, si no detecta metales, la salida es un 1, que significa que se acciona, se abre la compuerta y permite el paso. ¿Cómo se representa? Bueno, tenemos el circuito, en este caso eléctrico, y acá tenemos el diagrama, la representación, perdón que nos hemos pasado. La representación entonces del circuito, en base a un diagrama, sería, como habíamos dicho, para el valor igual, era un triángulo, en este caso, un símbolo de una esfera que significa la negación del valor igual. Y esta es otra simbología que también es válida, que expresa lo mismo. Una de las simbologías del MIL, la primera y la segunda es del IEC. Bueno, la tabla para la función OR, si una de las entradas es verdadera, al menos una, la salida va a ser verdadera. El único caso que no es verdadero es cuando las dos entradas son falsas o valores 0, la salida va a ser 0. Se representa entonces como la salida es igual a una suma. Acá tenemos el diseño del circuito eléctrico. Y acá las notaciones. Se representa como una suma, dijimos, salida. Sistema representación 1000 y EC. Pero bueno, el efecto indistintamente de acuerdo al sistema no es tan relevante, sino más bien la acción que se produce, que es estos valores que indica la tabla. Bien, ¿en qué situación entonces tenemos una situación OR? Por ejemplo, sería el circuito, supongamos, de señalización en un comercio, donde tenemos, por ejemplo, dos puertas que trabajan en forma distinta. Y una alarma que le indica al comerciante si entra un cliente, ¿sí? Entonces imagínense, si se imaginan un comercio con dos entradas, si en ninguna de las puertas entra nadie, no le suena la alarma, pero si en al menos una de las puertas entra una persona, la alarma se activa y le informa al comerciante que ingresó un cliente. Obviamente que si ingresan dos clientes, uno por cada puerta, también la alarma en todos los casos se va a activar. Seguimos entonces con la función siguiente, la función AND. La función AND asume un valor de verdad únicamente en el caso en que todas las entradas, en este caso la tablita A y B, sean verdaderas. Si no se da esa condición que todas las entradas sean verdaderas, el valor resultante va a ser 0. Eléctricamente tenemos este caso, donde por ejemplo tenemos que no basta con que el circuito esté cerrado en el punto A, sino que también tiene que estar cerrado en el punto B para que la salida nos dé un valor encendido. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esto. Si cierro en el punto A, pero no cierro aquí, va a ser el ejemplo este, cierro el punto A, aquí no cierro, no voy a tener no voy a encender, en este caso la lámpara o la salida no se va a encender. Sin embargo, si tengo el caso de que A y B estén cerrados, es el único caso que la luz se va a encender. Se representa de esta manera, o en este caso la representación sería una operación, un producto. Esa es la representación correcta.
Aquí si miramos en la gráfica estaría mal porque estamos representando con una suma. En realidad la representación es un producto, esa es la forma correcta de representar. Esto entonces habría que corregirlo, pero acá sería A por B y acá A por B. Es un producto como se ve acá arriba en la tabla. Bien, ¿qué situación podríamos ejemplificar? Por ejemplo, en este caso, el control de los pasajeros en un aeropuerto, donde un pasajero tiene que pasar por dos controles. Tener una tarjeta de embarque, es decir, la tarjeta del boleto del avión, que permite embarcar, y a su vez la de, digamos, no llevar objetos metálicos y peligrosos. Entonces, cuando se den las dos condiciones, solo en tal caso, que sería en el ejemplo, si miramos la tablita aquí, que tiene el embarque y a su vez no lleva elementos metálicos, la salida es ok. En todos los otros casos, que no lleva el boleto de embarque o que sí lleva metales, en todos estos otros casos va a ser una salida, digamos, falsa, o sea, no va a poder viajar en el caso del ejemplo. Después tenemos la función NOR, que básicamente es la negación de la función OR, ¿sí? Es la inversa. Entonces, aquí donde la función OR era todo verdadero, aquí es directamente lo contrario. Y a los efectos del ejemplo, tenemos la situación entonces en la cual va a ser verdadero en el caso de que las entradas todas eh, sean verdaderas. En este caso, que A cierre el circuito B, y el resultado va a ser que la salida va a tener el circuito encendido. Y se representa de la siguiente manera. ¿Sí? Después la función AND, que es la negación de la función AND, mismo criterio. La función XOR, que sería un O exclusivo. Esta función, entonces, si miramos, solamente será de que es verdadero si uno de ellos es verdadero. En ninguna otra situación, es decir, es o uno u otro. Por eso se dice O exclusivo. Si uno de ellos es verdadero, es verdadero. Si son los dos, no es verdadero, al igual que si ninguno de los dos es. Bueno, aquí tenemos la forma de representarlo, la simbología que se usa. Y generalmente el efecto, para los que tienen un poco de, eh, han visto algo de un poco de tema de la electricidad, verán que se da en las casas, generalmente tienen un piso donde hay una llave en el piso abajo y una llave en el piso arriba. Entonces, cuando, digamos, si cerramos aquí el circuito, se enciende, si aquí tocamos el circuito, se apaga y viceversa. Es decir, que en todos los casos se va a dar solamente si uno de ellos, eh, digamos, cierra el circuito. Eh, Ese es el típico ejemplo de la función XOR. Y luego tenemos la función XNOR, también conocido como el OR exclusivo y encima negado.
Entonces, básicamente se resuelve y luego se niega, o sea, que a esos valores resueltos eh, se los invierte. Bueno, aquí tenemos los valores, nos hemos salido un poquito de la pantalla, volvemos. Bien, ahí tenemos una representación. Y aquí tenemos una tablita de símbolos de las puertas. La función, la cual es la ecuación lógica que más se adapta, dijimos que valor era la suma, era el producto, y acá están la simbología de acuerdo a las distintas normas. La norma 1000, que generalmente era la norma estadounidense, el ejército de Estados Unidos, la norma IE, que es la norma internacional, y aquí el circuito físico, que da lugar, y después aquí la tabla de valores, y acá da un formato de cronograma. Y aquí solamente mencionamos que diseñar un circuito digital es tan sencillo con tal de conocer la función lógica que se debe verificar. ¿Sí? Es eso. Obviamente que está el tema de los componentes que utilicemos, pero el diseño en sí del circuito es a partir de una función, eh, se diseña básicamente el circuito. ¿Sí? Y para el ejemplo tenemos esta función con 3 variables. Entonces, por ejemplo, si tenemos un circuito determinado con las variables A, B, C, tenemos en la simbología, tenemos las entradas A, B, C, dijimos, hacemos líneas y tenemos el valor de B que es el valor contrario, es decir, si acá viene un 1, el valor contrario va a ser eh, igual a un 0. Y viceversa, si viene acá un 0, acá el valor contrario va a ser 1. De acuerdo a esta puerta lógica. Y luego, siguiendo con el modelo, para llegar a este modelo, vamos a llevando adelante las distintas relaciones, las distintas conexiones de las entradas con las funciones, y vamos a obtener una salida, en este caso la salida G. Eso sería entonces el diseño de un circuito. Existen programas que nos permiten simular circuitos lógicos. Entre ellos vamos a mencionar al programa que se llama Logisim, que es el que vamos a ver hoy aquí. Aquí lo hemos abierto. Este programa Logisim es un programa que nos permite realizar el diseño y la simulación de circuitos electrónicos a través de la interfaz que ustedes ven acá en pantalla. Y este programa es del tipo GNU, o sea, se distribuye con una licencia GNU, que significa que es una licencia de software libre, del tipo copyleft, donde la persona o organización que desarrolló el programa lo asigna bajo esta licencia para permitir que se copie en forma libre, que se realicen eventualmente cambios, pero que en ningún momento pierda la gratuidad. ¿Sí? Si no se crearía con esta licencia, una situación que se distribuye en software libre, o sea, se lo libere simplemente y sin esta licencia GNU, podría pasar que alguna organización o alguna empresa o alguna persona realice algún cambio, lo registre y comience a partir de ahí a generar, a cobrar. Entonces, si se lo distribuye bajo la licencia GNU, se evita eso, se logra que hacer un aporte a la comunidad lo utilice, haga las copias, lo vaya usando, modifique, pero que nunca se pierda el espíritu, se pierda la posibilidad de que sea libre, o sea, establece que debe seguir siendo libre para los distintos usuarios. Eso es la licencia tipo GNU. Bien, entonces vamos ahora con este programa Logisim. Vamos a tratar de simular en este programa el circuito que lo tenemos aquí representado. Básicamente esta función G, que es una operación entre las variables A, B y C, variables de entrada. Entonces vamos a representarlo aquí. Este programa lo vamos a tratar de
de ir utilizando todos los elementos que veamos ahí. En este caso vamos a graficar primeramente la entrada. Una de las formas es a través de pines, ¿sí? Entonces vamos a, si ustedes ven aquí la gráfica, el software, digamos, básicamente en la parte izquierda tiene una especie de árbol donde están agrupados los distintos tipos de objetos que usamos en el diseño de circuitos digitales. Y bajo la primera estructura wiring estaría como los objetos de cableado, digamos, ¿sí? En este caso vamos a poner un primer pin aquí, vamos a colocar un segundo pin. La idea con esto es indicar las variables que forman nuestra entrada, digamos. Vamos a nombrarlas para que sea más evidente. Entonces en este caso tenemos la variable A, la variable B y la variable C, ¿sí? Si lo miramos, entonces sería la idea es ir dibujando, como dije, este circuito que tenemos aquí en la pantalla, que es el que estamos viendo en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, aquí tenemos representado entonces los pines, vendrían a ser la entrada de las variables A, B y C. Consideraciones con respecto a los pines. La consideración es la siguiente. Estos pines número 1, que podemos decir que bueno, van a tener valores. ¿Cómo podemos ver el cambio de valores? Bueno, hacemos clic aquí en la mano y al hacer clic aquí verán cómo cambia de los valores binarios del 0 al 1. Y así todos los pines respectivamente. Otra consideración es que estos pines a su vez los vamos a interconectar dentro del circuito lógico de la electrónica digital que estamos desarrollando. ¿Cómo lo hacemos? Bien, tenemos varias maneras. Una de ellas es bajando aquí hasta la teoría base y seleccionar herramienta de cableado para conectarlo. O simplemente haciendo clic aquí y estirando. En este caso, cabe mencionar que este pin se va a conectar a través de una salida que tiene, ¿sí? En este caso, como verán, la interconexión se hace a través de este circulito. Si lo graficamos, fíjense que como acá se va a generar una línea que sería justamente para interconectar. ¿Por qué a la derecha del pin y no en otra posición? Bueno, fíjense este detalle. Eso está establecido aquí en la orientación. La orientación dice orientación este, ¿sí? Fíjense, tenemos este, oeste, norte y sur. Este significa que a la derecha. Este lado aquí sería el oeste. Vamos a marcarlo y a ver si es cierto. Fíjense como aquí ahora el circulito solamente aparece de este lado, ¿sí? Si lo ponemos norte va a ser arriba y no en ningún otro lado del pin. Y si ponemos sur va a ser abajo. Al efecto vamos a elegir la posición sur. Y ya vamos a hacer un cableado aquí. Y después lo vamos a retomar. Lo mismo con este, tenemos que en todos estos casos cambiar la orientación que sea a sur. Acuérdense que es para que metemos, perdón, aquí una vez que se forma el circulito, hacemos clic y ahí estiramos. Bien. Lo mismo con este pin, vamos a seleccionar que la orientación sea sur. Lo acomodamos un poquito y aquí una vez que se pone el círculo en verde, lo estiramos. Un detalle a tener en cuenta, un detalle que vamos a tener en cuenta aquí, un detalle a tener en cuenta es que bueno, como verán, estamos replicando entonces el circuito, estamos en esta etapa. Ya hemos con los pines simulado estas variables y hecho un primer tramo de cable, digamos. Retomando entonces el programa Logisim, si se fijan, tenemos la conexión, el cableado en color verde oscuro, y cuando tiene el valor 1 del pin, todo esto aquí en verde claro, indicando que aquí en este momento hay un valor binario 1. Lo mismo aquí. Esto funciona para todo el circuito. Cuando tiene el valor 0, va a ser un valor verde oscuro, y cuando tenga el valor 1 del circuito va a ser un valor verde claro. ¿Sí?
Bien, sigamos. Ahora vamos a dibujar esta segunda etapa. Vamos a dibujar la puerta lógica. Vamos a ir a dibujar la puerta lógica del tipo eh, NOT. Aquí, esta. Bien. ¿Por qué esta puerta lógica? Porque vamos a seguir lo que nos indica aquí el circuito que estamos viendo en clase, que básicamente necesitamos en este punto hacer la negación de la variable b. Si ven aquí, la variable b tiene una rayita en la parte superior. Y esa rayita en la parte superior significa que necesitamos en este momento, en este punto, operar con la variable negada, ¿sí? Es decir, el no del el valor contrario que tenga la variable. Si tiene un 0, con la negación va a tener un 1, y si tiene un 1, con la negación va a tener un 0. Entonces, esto significa este elemento. Este elemento significa que va a ser una negación del valor. Aquí ya lo hemos entonces hecho clic acá y lo traemos aquí a la pantalla, a ver si se ve. Vamos a retomar. Vamos a posicionarlo de vuelta en nuestro simulador Logisim. Y vamos a hacer clic en la puerta NOT. Hacemos clic, traemos aquí. Fíjense cómo viene este elemento. Nuevamente interesa a los efectos ver la orientación. Fíjense que la orientación es este. Es decir, como que la salida del objeto de esta puerta lógica NOT está aquí, al este. Nos interesa, para que se parezca a la gráfica que estamos haciendo aquí, que salga en dirección sur. Es decir, ingresa por el norte y sale hacia el sur. Entonces, retomamos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con el objeto seleccionado, cambiamos la orientación a sur. Luego acomodamos el objeto. Y bueno, y aquí fíjense, en la parte norte tenemos el valor de entrada. Vamos a tirar y a conectar con el valor que trae el pin B. Si queremos ver el tema de cómo afecta el cambio de valor cuando tiene un valor 1, verán como que toda esta conexión, donde esté interconectado al pin 1, todo se va a poner en verde, cuando sea 1, y en verde claro, y en verde oscuro cuando sea 0. Bueno, a continuación vamos a graficar una salida de esta puerta NOT hasta por ahí. Entonces después la vamos a modificar. Acuérdense que estamos tratando de replicar este circuito, ¿sí? Estamos en este punto, donde tenemos dibujadas las variables y a su vez tenemos un circuito que niega el valor de b, porque después lo vamos a necesitar para esta operación. A más la negación de b. Seguimos, vamos a ir a graficar aquí. ¿Qué es lo que se grafica en este paso? Bueno, en este paso analicemos esta puerta lógica, es la puerta lógica I negada. Vamos a verla aquí. En Logisim, fíjense la puerta, esta es la puerta I. Y tenemos aquí la puerta I, pero con este circulito en el extremo, que significa que es la negación de la puerta I. Al efecto de recordarnos un poquito, vamos a tratar de a ver un poquito si les puedo ubicar las tablitas de valores para ver de dónde viene todo esto. Vamos a ver si encuentro la puerta I para mostrarles. Un segundito. Bien. Tenemos la función I. Vamos a mirarla aquí en pantalla. Fíjense la tabla. La función I tenemos que se representa como un producto entre A y B, donde solamente va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí y vemos en pantalla es la función I. Ahora vamos a ver la función negada de I, o sea, NAND. A ver si la tenemos aquí en pantalla, que es esta.
Fíjense que aquí se da la negación, es decir, en la función y solamente era verdadero cuando ambas variables eran verdaderas. Es decir, tenían el valor 1, el resultado era un valor 1. La negación, que es NAND, o sea, es n de negar a los valores de i, significa que es todo lo opuesto. Si aquí era el único lugar que teníamos que era verdadero cuando las variables a y b eran verdaderas o tenían valor 1, la función NAND es lo contrario. Es decir, van a ser verdaderos todos los otros casos, a excepción de lo que era verdadero en la función AND. ¿Sí? ¿Se la ven aquí? Entonces, como verán, esta es la consideración para la función NAND. Vamos a ir un poquito a nuestro circuito, que es lo que estamos queriendo representar, es justamente lo siguiente, y es aquí, en este paso, donde vamos a utilizar la función NAND. ¿Por qué la función NAND? Porque fíjense que partimos de que queremos en sí, en el circuito, representar la función G, y tenemos que en esta parte estamos representando lo que está en este primer paréntesis, A por B. Acuérdense que el por se utiliza para cuando la función o puerta lógica es del tipo i. Y a su vez, ¿qué nos está diciendo la raya que está arriba? De A por B significa que es esta operación, pero negada. Y negada significa que se está utilizando la función NAND, o sea, N-A-N-D. Entonces, ¿cuál es el símbolo para la función i negada? O sea, la función NAND es precisamente la que ustedes ven acá en pantalla, es esta, ¿sí? Acuérdense entonces, esta es la función i, y la negación de la función i, como verán, es prácticamente el mismo simbolito, solo que tiene aquí un circulito que identifica que es la negación de esta función, ¿sí? Que si lo vemos entonces aquí en la gráfica, es el símbolo que estamos utilizando para representar esta operación de A por B, que sería A hacia la puerta lógica AND, pero como está negada, utiliza este circulito en la punta, ¿sí? Bien, les pido disculpas porque estoy haciendo un poquito largo el comentario, pero bueno, vamos ahora a aplicar esta puerta. Acá ya he hecho clic. Bueno, al hacer clic acá, aparece aquí y vamos a colocarlo. Entonces, vamos a ponerla en este punto. Bien, aquí tenemos entonces la puerta NAND. La puerta NAND, si la miramos, va a tener un cierto número de entradas. En este caso, fíjense, sabes que acerco el cursor, donde hay un puntito azul, se pone el circulito. Significa que son puertas de entrada. Y tenemos varias. Aquí están. Número de entrada que tiene la puerta NAND, 5. Pero para el caso estamos trabajando, vamos a usar dos nomás. Entonces, la cortamos, tenemos una acá y los tenemos, ahí están las dos. Eh, para recordar que tenemos que representar esta operación, A por B. Y como tenía la raya en la parte superior, si fuera A por B solo, utilizaríamos la función AND. Pero como es A por B negado, vamos a utilizar entonces la función NAND, que es la que dibujamos en pantalla. Bien, entonces estamos aquí en este punto, dijimos A por B. Vamos a conectar A, ¿verdad? Y vamos a conectar B. Bien, probamos si está bien las conexiones. Fíjense que con el valor 1 se pone todo en verde, verde claro, y con el valor 0 todo en verde oscuro. Bien, vamos a ya también graficar la salida. Y si ustedes miran la tabla de valores de la salida, un poquito lo quiero hacer más, a ver, bueno, les recuerdo aquí
si tienen presente la tabla de salida, la función NAND, la función NAND nos dice que, y les pido si ustedes pueden buscar en su grilla, la función NAND entonces va a ser verdadero cuando al menos uno o ningún valor sea verdadero, y va a ser falso cuando ambos valores sean verdaderos. Le voy a presentar la gráfica acá para que sepan a qué me refiero. Esto es importante. Bueno, esta gráfica es la que se aglutina todo y nos va a servir para el ejemplo. Fíjese, entonces aquí, pues la función AND es esta, ¿sí? Esta es en la simbología, en la norma 1000 es esta, en la norma IEC es esta, pero digamos, a los efectos son simplemente como se representan en distintas normas, eh, como son las operaciones, ¿sí? Entonces tenemos aquí la, la negación de esta operación. Dijimos que va a ser lo contrario de NAND, va a ser lo contrario de AND, ¿sí? Entonces, como verán, si tenemos los dos valores ceros, la salida va a dar 1. Vamos a ver si es cierto esto. Acuérdense, los dos valores ceros, la salida es 1. Lo vamos a simular aquí. Las entradas A y la B, si son ceros, el valor es 1, ¿sí? Fíjense, acá lo pueden comprobar. Acá viene 0 y acá viene 0, es 1. O sea, acuérdense que cuando el color es verde claro es 1. También, como podemos darnos cuenta, podemos utilizar este pin. Vamos a conectarlo aquí, que es como un LED, que nos trae el valor, ¿sí? Fíjense entonces, 0 y 0 da 1, que es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Acá verán que estamos en esta tabla, 0 y 0 da 1. 0 y 1 da 1 también. Veamos si es cierto. Entonces dijimos que 0 y 1 da 1, 0 y 1. A este le vamos a cambiar a 1 y nos sigue dando 1, ¿sí? Vamos a ver la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? 0 y 1, ahora es 1 y 0. También da 1. Volvemos aquí a la gráfica. Y vamos a graficar entonces, con la manita acá le ponemos en 1 a este y en 0 a este. Sigue dando 1. Y para el último caso, que tenemos entonces 1 y 1, en este caso da 0. Como le digo, a usted le sirve, si quieren simplificar el proceso de memorización, acuérdense que la función AND es la negación de la función AND. Como verán, es precisamente todo lo contrario de la función AND. Entonces, en este caso que los dos sean unos, el resultado va a ser la negación 0. Vamos a ver si es cierto, con lo que hicimos. Entonces tenemos aquí ya el valor 1 y aquí le ponemos el valor 1 y fíjense que en este caso va a ser 0, ¿sí? Como verán, se cumple la tablita eh, de, de verdad de los valores, ¿sí? Eso es lo que aplica Logisim. Bien, entonces en este caso tenemos dibujada la puerta NAND. Y la puerta NAND, si vamos al ejercicio que estamos haciendo, la puerta NAND sería precisamente que estamos dibujando es de estas dos variables, A por B. O sea, este término que estamos entre paréntesis de estas dos variables que están operando, ¿sí? Es lo que estamos dibujando aquí, ¿sí? Bien, entonces ya hecho eso, vamos a dibujar lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Necesitamos la siguiente operación, que es la operación A más B. La operación A más B, pero A más B negado. Vamos a graficarla aquí. Acuérdense entonces que estaríamos en este paso acá,
Básicamente acuérdense que es A más B negado, ¿sí? Bien, estando ahí, vamos a apagarnos en Logisim. Y estamos ahora en Logisim. Vamos a hacer la siguiente operación que es A más B negado. Acuérdense que AND es equivalente a multiplicar A por B y la operación A OR se representa como la suma. Entonces A más B, si tenemos A más B, lo hacemos mediante una suma. Esta sería la puerta lógica que identifica la suma. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos esta puerta lógica identificando la suma de qué elementos de A más B. Y aquí se da nuevamente lo mismo que en la puerta lógica, en este caso OR. Tenemos entrada 5, vamos a poner 2 y vamos a hacer las conexiones. Acuérdense que estamos conexionando el elemento A, vamos a conexionar acá, y estamos conexionando, haciendo la conexión del elemento B negado, es decir, B es esta variable, no vamos a usar esta conexión, sino la negación, porque como estamos viendo aquí, es el B negado, ¿sí? Este elemento B negado es el que estamos ahora por dibujar. Bien, volvemos a Logisim. Entonces tomamos este elemento de B, el B negado, o not B, y lo conectamos. Bien, a continuación, a su vez vamos a hacer una salida aquí. Nuevamente, si quieren probar qué valor da, obviamente tenemos la referencia, que si se pone en verde claro va a ser 1, pero si lo quieren ver a través de un pin, digamos aquí podemos ver el valor en sí. Entonces dijimos que la operación A más B negado, que sería la que estamos viendo aquí, A más B negado, que es la que representamos acá. Y acá pueden probar los valores para ver cómo funciona, ¿sí? Acuérdense cuál es la tabla del valor más, digamos, ¿sí? Aquí tienen. Cuando trabajamos con el valor, el más equivale al OR, ¿sí? Y esta es la tablita de valores, ¿sí? Es decir, que va a ser verdadero en todos los casos donde al menos una de las variables tenga un valor verdadero, va a ser verdadero, ¿sí? Esto tienen que recordarse. El único caso que va a ser falso es que ambas variables sean falsas. O tengan el valor 0, el resultado va a ser 0. Valor falso. Bien, entonces en Logisim, sabiendo eso, podemos probar a ver si es cierto. Tenemos el valor, eh, vamos a tener el valor 0 acá y acá el valor 0. En este caso es el único caso en la función OR, acuérdense que estamos en la puerta lógica OR, es esta. El único caso que va a ser el resultado igual a falso es el que en ambas entradas, aquí y aquí, entre valor falso. Volviendo a nuestra tablita, es lo que vemos entonces aquí en esta tabla. Es la única situación que van a ser falso las salidas. Ahora, aunque cualquiera de las entradas sea un valor 1, ahora ya va a ser 1. Fíjense, por ejemplo, a la variable A eh, que cuyo valor llega al primer pin, es la puerta AND, OR, si le ponemos en 1, ya va a ser verdadero la salida. Si le dejamos, a su vez, acuérdense que este segundo pin, digamos, o entrada, si recibe el valor de el pin A, B, pero negado. Es decir, que si acá ponemos un 0, la negación de este valor 0 va a ser un 1, con lo cual presentaríamos la situación de que teníamos esta primera entrada con 1, ahora tenemos en 0 aquí, que viene de acá, pero tenemos un 0 acá que se transforma en 1 y acá ingresa en 1.
Entonces, en este caso, 0 ingresa e ingresa un 1, variable A y B, la salida es 1. Obviamente que si los dos valores son 1, también va a ser, de acuerdo a esta tablita, si ambos valores son 1, la salida también va a ser 1. Entonces, vamos a mostrar ese caso, donde aquí a su vez lo pasamos a 1 y obviamente va a ser 1. Entonces, como verán, se va cumpliendo las tablas de verdad y a partir de ahí también es cómo funciona el circuito, de acuerdo a qué valores entran, se van a dar los distintos cambios de acuerdo a las puertas lógicas que estén operando. Bien, ¿qué sigue? Vamos a seguir graficando nuestro circuito. En este caso, vamos a ir a lo que nos falta. Hemos graficado este cuarto paso, vamos a ir a este quinto paso. ¿Qué graficamos en este quinto paso? Bueno, graficamos lo que está acá entre corchetes, C por A más la negación de B. ¿Sí? Entonces, C por A más la negación de B. Que en este caso sería operar C sobre esta parte, ¿sí? Es A más, significa que tenemos la puerta lógica OR, más B negado, ¿sí? O la negación de B, not B. Entonces tenemos que, a esto, aquí, estamos aquí, multiplicarlo, y como lo multiplicamos con la puerta lógica AND, que es la que es el equivalente a multiplicar por C. Como verán, estamos haciendo entonces el segundo término de la función G, donde en el segundo término vamos a tener la operación mencionada, ¿sí? C por, abrimos paréntesis, A más la negación de B, cerramos paréntesis. Eso es lo que queremos representar ahora. Que aquí se ve como este paso. Vamos manos a la obra, vamos a Logisim. Estamos en Logisim, vamos a, decimos que es la multiplicación en Logisim, digamos a nivel lógico, en electrónica digital, la multiplicación es la puerta lógica I. Vamos a hacer clic acá y la agregamos. La soltamos aquí. La vamos a ubicar correctamente. Acuérdense que por defecto nos va a traer una serie de entradas. Para nuestro caso vamos a trabajar con 2 nomás. Vamos a quitarle momentáneamente, a ver, este pin, este pin donde nos indica el valor de verdad que tiene ese punto. Y vamos a conectar entonces la salida de A más B negado. A más B negado. Y lo vamos a multiplicar con esta puerta lógica AND por el valor de C. Vamos a hacer la conexión correcta. Ahí estamos. Bien. Listo, y esto lo vamos a agrupar un poquito más cerca aquí. Y acá ya vamos a sacar una conexión. Y vamos a ir jugando con los valores. Acuérdense que según las tablas que hemos visto, en la puerta lógica AND va a ser verdadero la salida si ambas entradas son verdaderas. En ese caso, es el único caso que va a ser verdadero. Bien, fíjense acá, vamos a modificar esto, todo verdadero acá. Es cuestión de que vean la entrada que le liga aquí. ¿Sí? Bien, aquí vamos. Bien. Si ambos valores son falsos, la salida es falso. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que dijimos que el color verde oscuro era 0 y el color verde claro es 1. Entonces, si ambas entradas son falso, la salida es falso. Vamos a modificar, a ver un poquito, que nos ligue entonces un valor de verdadero aquí. Sigue siendo falso, dado que la siguiente entrada también es falsa. Y así viceversa, si vamos intercalando, le damos un valor de verdad a esta, valor 1, y a este 0, sigue siendo 0. El único caso es que ambas entradas sean verdaderas a la puerta AND, la salida es verdadera. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quería mostrarles.
Y vamos a ir al siguiente y último paso, que donde ya tenemos entonces eh, distintos términos y ahora vamos a unir todo para dar lugar a lo que es la función g, ¿sí? Que vimos en la parte superior, la función g, vamos a hacerla completa. Con esto tenemos la salida de la función g. Entonces, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba precisamente hacer la suma de los términos. Y acuérdense que la suma corresponde a la función en Logisim, o sea, perdón, a la función en electrónica digital, OR. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Bien, función OR, tiramos, colocamos aquí. Acuérdense de los pines, tenemos que adecuarlos. Vamos a quitar este pin que nos indica el valor de salida y este. Y vamos a conectarlo aquí. Bien, y a su vez sacamos la conexión. Ahí estamos. Bueno, ahí tenemos. Y aquí la salida sería la función g. Y podemos poner entonces este pin acá para que nos dé lugar al valor. Bien. Entonces, como verán, de acuerdo a las distintas valores que asigna a la entrada, va a ir variando la salida. ¿Sí? Fíjense que entonces esta función es la unión de las operaciones sobre estas variables con las distintas puertas lógicas que están interviniendo. Eso va a dar lugar a esta salida. Bueno, como verán, es bastante interesante lo que nos ofrece Logisim. Esto acá es obviamente una representación muy básica, eh, digamos, de este circuito usando Logisim. Podemos representar cuestiones mucho más complejas de circuitos con mucho más elementos, pero bueno, esto es como un ejercicio inicial. Si quieren, pueden guardar, les recomiendo. Ponen a guardar y asignan un nombre a su proyecto y lo guardan en su computadora. ¿Sí? Bien. Esto es todo. Nos vemos en la clase siguiente. Un saludo.